una general que se le menciona empresas. Creo que Sí, son de deben ser puros ciclos. distintos. Debe ser de negocios. Sí, porque no están ustedes en esto. Ya. Aló. Buenos días. No, ya me he conectado otra vez. Ok. Ya, muchas gracias. Hasta luego. A ver, ahora, ¿cómo estamos? Por favor, avisen. Profesor, no logramos ver. Ahora sí. No, todavía no. Ya, pues, son cosas de nuestro servicio tecnológico, ¿no? Hay un problema ahí de señal. Ya, volvemos a esto. Decía de que, a ver. Aquí. Entonces habíamos dicho el promedio, ¿no? Estábamos hablando de la denotación, cómo se representa el promedio, ¿no? La media aritmética. ¿Ya? Y esto es igual a qué? Es igual arriba, a un cociente, ¿cierto? La sumatoria de todos los datos, en el ejemplo había dicho, tengo 20, tengo 15, tengo 10 y tengo 5. Entonces sumo arriba 20 más 15 más 10 más 5. ¿Cuánto es? 50, ¿cierto? Entre n y ese n, que es el número de notas. ¿Cuántas notas era? 4. Entonces 50 entre 4, mi media aritmética sería 12.5. ¿Listo? O no, ustedes lo conocen como promedio, ¿no? Ustedes han hecho han calculado medias aritméticas de sus notas. ¿Por qué? Porque al final han tenido una nota representativa llamado promedio final. Entonces nosotros, en términos estadísticos, diríamos la media aritmética o la media final. ¿Listo? Entonces es cuestión de término, pienso que esto lo hemos practicado constantemente, así que no tenemos problemas, ¿ya? Dice aquí un ejemplo sencillo. Dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a cambiar esto. Por ejemplo, dice, para variables discretas, ¿recuerdan a qué llamábamos discretas? A ver, ¿alguien recuerda a qué se llama variable discreta? Si no recuerda, dígamelo para yo hacerlo recordar, ¿ok? Pues porque si no se quedaría pues en duda y no avanzaríamos. Nuestro aprendizaje se interrumpiría o sería un tanto inconsistente. ¿Podría volver a explicar, profesor? Ya, entonces, dice, discreto significa de que entre cada dato, por ejemplo, este es un dato, 5, ¿cierto? El otro dato, ¿cuál es? El siguiente, digamos, es, qué sé yo, 4 anterior. Entre 4 y 5 hay espacios, ¿cierto? 4.1, 4.2, 4.3, etc. Entonces, como entre dato y dato hay espacios, entonces a esos datos se llaman discretos. ¿Ya? Cuando no hay espacios entre dato y dato, se llaman continuos. Por ejemplo, si trabajamos a dos decimales, si digo 4.1, perdón, a dos decimales, 401, 402, 403, etcétera, estoy hablando de qué? De datos continuos. Pero cuando hablo de 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿ok? Estoy hablando de variables de datos discretos, ¿ya? Entonces ya sabemos, dice aquí, por ejemplo, dice, para variables discretas o datos aislados o no agrupados como estas, ¿no? 5, 4, 2, 8, 9, etcétera, ¿ok? ¿Qué hacemos para calcular la media aritmética? Igual sumamos todos los valores y los dividimos entre la cantidad de datos, que es 5, ¿no? Son 5 datos, ¿no? 5, 8, 4, 2, 9, son 5 datos. Por lo tanto, vamos a calcular y aquí está el cálculo. Entonces decimos
la media aritmética, ¿ok? La media aritmética es igual a ver, me están solicitando que admita a estudiantes. Sí, estoy pendiente del comando ya en pantalla, todavía no aparece el comando. En cuanto aparezca, pues inmediatamente yo veo, ya vamos a intentar cómo estamos acá. Ya está. Ok, ya está admitido, listo. Entonces seguimos. Decía este cálculo de estos 5 datos, los sumamos, ¿no? Es un cociente en el numerador, pongo 5, aquí estamos, 5 más 8 más 4 más 2 más 9. Aquí está. ¿Cuántos datos son? 5, eso lo pongo al denominador, en promedios. Entonces 28 entre 5, la media aritmética de estos datos discretos es 5,6. Entonces, lo que estamos haciendo es lo que ya conocemos, ¿no? Obtener el promedio de unos datos, ¿no? En este caso, numéricos. ¿Ya? Entonces, eso es la media aritmética, sencillo, ¿no? Pero vamos a llevarlo ahora a las tablas. Profesor, Sí, a ver, profesor, dígame. una pregunta. ¿Lo pueden retroceder a la otra diapositiva, por favor? Así, con mucho gusto. A ver, aquí estamos, ya, dígame. Del ejercicio de abajo, ahí aparece el 5. Ese 5 es sobre los números que están ahí arriba, ¿verdad? O sea, ahí hay 5. 5 datos, 5 números, 5 notas, si quieren, ¿no? Ya, de ahí aparece ese 5. Exacto, exacto. Ya solamente era esa mi duda. Gracias, profesor. Sí, por nada. Muy bien, ok. Todas las dudas, ya, por favor. Acuérdense que si no entendemos bien, el aprendizaje se va a complicar. Entonces, cualquier duda, por más sencilla, por más simple que tengan, pues háganmelo saber. Yo con mucho gusto voy a absolver. ¿Ya? Entonces, reiteramos. El denominador de esta fórmula, es decir, aquí, este n, ¿de dónde sale? Del total de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 5 datos. Un dato, 2 datos, 3, 4, 5. Entonces ponemos denominador N5. ¿Ya? Si fueran 10 datos, ¿qué pondríamos acá? En vez de 5 pondríamos 10. Y obviamente aquí arriba tendría que haber esos 10 datos, ¿no? ¿Ya? Lo que normalmente hacemos al obtener nuestros promedios. Ustedes antes de que para hacer sus cálculos antes de que el docente les diga su promedio, suelen ya obtener ustedes su promedio, ¿no? Tengo tanto en examen oral, tanto en trabajo, tanto en examen escrito, así que mi promedio es tanto. Esa es la media aritmética. ¿Ya? Entonces, sí, igual, ¿no? Si es que aún no hay alguna duda, pues háganmelo saber. ¿Listo? Entonces está fácil, aquí con 5 datos es sencillo. Pero ¿qué tal si hacemos, digamos, qué sé yo, 500 datos? ¿Qué hago? Ah, profesor, para eso está el Excel. Claro, cierto, ¿no? Imagínense que no tenemos una hoja de cálculo. Entonces teníamos que hacerlo así, no por uno, ¿ok? Pero ahora vamos a utilizar la tecnología. Pues por eso es que en la tercera unidad del curso vamos a hacer esto ya en Excel, ¿ya? Pero ¿por qué no nos vamos directamente a Excel? Porque aprenderíamos a hacer las cosas mecánicamente, sin entender nada. Así como decimos, no, clic aquí, clic allá, abre esto, etcétera, ya, solución. ¿Y cómo sale eso? No sé, ¿cierto? Solo hay que hacer clic, nada más. Entonces, ese tipo de aprendizaje, no, desde mi punto de vista, no es adecuado para un profesional. Imagínense lo que sucede, a ustedes seguro que les ha sucedido, a mí me sucede. Voy a un banco y en ventanilla y de pronto no hay sistema, ¿cierto? Y no hay sistema y el mundo se cayó. O sea que antes de que hubiera ese dichoso sistema, la gente que vivía antes que eran marcianos, ¿qué cosa? ¿Se paralizaban las cosas? No.
Se supone que con la tecnología las cosas tienen que ser más fluidas todavía, mucho mejores, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la señorita que me atiende dice no hay sistema? Porque le han enseñado solo a manejar comandos nada más. Entonces, imagínense, es cierto, en el chat dicen que el Excel lo resuelve todo, claro, pero ¿qué tal si no hay Excel? Esa es la pregunta. ¿Qué tal si no hay? Entonces, primero tenemos que entender cuál es el procedimiento. Luego, pues ya manejaremos. En la última unidad de Excel, eso lo hacemos en un día, en una clase. Es sencillo, pero es necesario entender. O sea, ¿dónde estaría el aprendizaje? ¿Listo? Entonces, muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, esa es la explicación. ¿Por qué vamos paso a paso? ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Qué dice aquí? A ver, siguiendo ordenadamente la revisión del material. Dice, ¿cómo calcular la media aritmética? Ojo, en tablas de frecuencias. O sea, ya no hacemos una tabla así como hicimos de los 5 datos. 5 notas y ya hacemos aquí. Teníamos 5 calificaciones y fíjense, esto no está en una tabla de frecuencia. ¿Cierto? Pero ahora vamos a ver cómo se calcula la media aritmética cuando tenemos datos en una tabla de frecuencia. Ahora, profesor, ¿con qué tipo de datos? Vamos a hablar primero, como decíamos, primero con no agrupados y después con datos agrupados. Entonces, el texto dice así, vamos a ver ahora cómo calcular la media aritmética utilizando las tablas de frecuencias. ¿Ok? En estos casos tenemos un número más alto de datos no agrupados y además estos datos pueden repetirse. ¿Listo? Entonces pueden repetirse. A ver, un momento. Hay estudiantes en espera. Ya, muy bien. Luego dice, podríamos calcular la media sumando todos los valores y dividiendo entre el número total. Pero sería una operación larga con su calculadora, ¿no? Díctame las 50 notas, ¿ok? Uno por uno ingresando. ¿No? Aún así es más rápido, ¿por qué? Porque la máquina se encarga de hacer el cálculo, ¿cierto? Pero lo primero es entender, ¿no? En su lugar, dice, en vez de estar ingresando dato por dato a la calculadora, pues construimos una tabla de frecuencias con esos datos, donde añadiremos una columna para multiplicar cada valor por su frecuencia absoluta. Entonces, vamos a ver cómo nos va. ¿Okay? La media será la suma de cada dato por su frecuencia absoluta dividida entre el número de datos. Todavía esto parece chino, lo vamos a ver en el cuadro, ya para entenderlo mejor. Pero ya tenemos una información básica. Y repetimos, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? Si quiero una media aritmética de n datos, de 50 datos, ¿qué tendría que hacer? Sin tabla de frecuencia, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer lo siguiente, fíjense. 50 datos, ¿no? Dato 1, ¿no? 1, dato 2, dato 3, sumo todo. Pero con tablas ya voy a tener que multiplicar por las frecuencias absolutas del dato 1, o sea, frecuencia de dato 1 por dato 1 más frecuencia 2 por dato 2 más frecuencia 3 más frecuencia n por dato n. Entonces aquí ya me está hablando de frecuencias. Solo entendía por datos nada más, ¿no? Ahora resulta que aparece F. Y eso habíamos visto en la clase anterior, es la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite un dato, cierto? Entonces, esta fórmula es para datos agrupados. Perdón, para tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. ¿Cómo elaboramos esa tabla? Ya sabíamos, pero igual lo vamos a recordar. ¿Ok? La clase anterior lo revisamos y vemos aquí. Entonces vamos a ir primero con un ejemplo sencillo. Aquí vamos a verlo más despacio con un ejemplo. A ver, paso 1. Tenemos los siguientes datos no agrupados y nos piden calcular la media aritmética. Entonces tenemos, no digamos, la clase anterior decíamos estas que sean inasistencias de los estudiantes.
Entonces, el primer estudiante ha faltado, digamos, el primer estudiante no ha asistido a clase una vez. El segundo estudiante también tiene una inasistencia. El tercer estudiante tiene 3 inasistencias. El 4 tiene 3 inasistencias. El quinto de la lista tiene una inasistencia. El sexto tiene 4 inasistencias. Entonces, estos datos representan el número de inasistencias de los estudiantes de una clase. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como se repiten los datos, 1, 1, 1, 3 veces 1, los agrupo. Para no estar sumando e ingresando a la calculadora 3 veces 1, los agrupo. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer para agrupar? Hacer pues mi tabla de frecuencias. ¿Y cómo es, profesor, la tabla de frecuencias? Lo que hemos visto ya, pero igual lo vamos a repetir. Es esto, ¿no? La clase anterior habíamos visto una tabla de frecuencias de 2 columnas. En la primera columna estaba el dato. En la segunda columna estaba la frecuencia absoluta. Listo. ¿De dónde sale, profesor? Fácil. De estas inasistencias, primero elegimos la cantidad menor, el dato menor. Y obviamente el dato menor es este, es 1. Además de inasistencias, no puede haber media inasistencia, etcétera, ¿no? El menor va a ser 1. Lo que sería menor a 1 sería 0 inasistencias, pero en estos datos todos tienen por lo menos una inasistencia. Entonces, el menor es 1. ¿Y el mayor cuál es? El dato mayor Es es el 5. 4. Al 5. Muy bien el 5. Entonces hacemos nuestra tabla de frecuencias. En la columna de datos, en cada fila ponemos, ¿no? En la primera fila ponemos 1. Ok, perdón. Mejor vamos a utilizar el mismo color. Ponemos 1. Y en la última fila ponemos el 5. Listo, el número de inasistencia, ¿cierto? Entre 1 y 5, ¿cuáles hay? Discreto, 2, 3, 4. Entonces ya está. Elaboramos nuestra segunda columna que se llama la frecuencia absoluta. Esta columna. ¿Y cómo elaboramos? Decimos, pues, ¿cuántas inasistencias con número de 1 hay? Pues, ¿cuántos estudiantes faltaron una sola vez? En otras palabras. Entonces, ¿qué digo? Pues, aquí hay un alumno, 2 alumnos con una inasistencia y 3 alumnos con una inasistencia. Así que, ¿qué pongo aquí? Inasistencia 1, 3 estudiantes. 3 veces se repite el 1 en este cuadro, en esta base de datos. Luego, revisamos del mismo modo, ¿no? Y decimos, y el número 2, porque aquí aparece el siguiente, es 2 inasistencias. ¿Cuántos tienen 2 inasistencias según nuestra fuente? A ver, aquí hay 4. 2. Exacto, se da cuenta. 2, 2 y 2. Son 4. Entonces, ¿qué hago? Para 2 inasistencias pongo 4 en frecuencia absoluta. ¿Listo? ¿Y qué hago después? Y de igual manera procedo con lo siguiente, ¿no? Digo, ¿cuál es el siguiente? Es 3. Pues, a ver, un momentito, vamos a admitir. Ya. Entonces, el siguiente número de inasistencias es 3. Aquí está. Entonces, voy a mi base de datos, ¿cierto? Y digo, ¿cuántos tienen 3 inasistencias? 1, 2 y 3. 3 nada más. Pues en la columna de frecuencia absoluta, a la altura de la clase 3, pongo 3. La frecuencia absoluta, 3. ¿Qué falta? El 4. Procedo también con el 4 de la misma manera, ¿no? Digo aquí, ¿cuántos estudiantes tienen 4 inasistencias? 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hago? En la clase 4, aquí, a la altura de la clase 4 pongo la frecuencia 3, porque son 3 estudiantes que tienen 4 inasistencias.
¿Listo? Y luego el último, ¿no? Es el 5. ¿Y cuántos hay? Ya habíamos detectado anteriormente que hay uno, aquí está, 1 y 2. Son 2 estudiantes que tienen 5 inasistencias. Así que, ¿qué hago? En la clase 5, a la altura de la clase 5, ¿ok? Voy a poner la frecuencia absoluta 2. ¿Qué quiere decir? 2 estudiantes tienen 5 inasistencias. Entonces, ¿qué hago? En vez de hacer mi cálculo, aquí arriba, mucho ojo, en vez de hacer mi cálculo así, perdón, en vez de hacer mi cálculo así, 1 más 1, 2, más 3, 5, más 3, 8, más 1, 9, más 4, 13, más 5, 18, más 5, 23, más 2, 25, más 4, 29, más 2, 31, más 3, 34, más 2, 36, más 4, 40, más 2, 42. 42 entre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, entre 15. 42 entre 15. Ya está mi media aritmética. En vez de hacerlo así, ¿qué hago? Digo, 3 por 1 aquí, ¿no? Vamos a ver. Eso es con tabla de frecuencias. ¿Ya? Como tengo acá la clase 1, tengo 3, entonces, ¿qué digo? 3 por 1, 3, más 4 por 2, 6, 3 más 6, ¿cierto? Más 3 por 3, 9, 3 más 6, perdón, 3 más 8 más 9. Y al final lo divido entre 15 y va a ser igual. Entonces ya estamos agrupando datos. Ya otra vez lo voy a decir, pero previamente permítame hacer ingresar a algunos estudiantes. Ya, ok. Entonces, son 2 formas. Voy a repetir, ya, a ver, acomódense bien y escuchen con más atención. Listo, voy a repetir. Si es que yo tuviera esta tabla y me dicen, a ver, saca promedio de esto, digo, ni siquiera uso una tabla de frecuencia, utilizo ahí nomás y empiezo, ¿no? Digo, a ver, 1 más 1 es 2, más 3 es 5, más 3 es 8, más 1 es 9, más 4, 13, más 5, 18, más 5, 23, más 2, 25, más 4, 29, más 2, 31, más 3, 34, más 2, 36, más 4, 40 y más 2, 42. Entonces, ¿qué digo? 42 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 15. 42 entre 15, ahí está el promedio. El promedio de inasistencia de los estudiantes de esta clase es 42 entre 15. ¿Ya está? O sea, hago el promedio directamente de la base de datos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando, ¿no? Estos números de inasistencias y lo estoy dividiendo entre el total de números, ¿no? Entre n. Una de las estudiantes de ese grupo me preguntó de dónde sale esa n y les dije, no, es la cantidad de datos nada más. Entonces 42 lo divido entre 15, una manera. Pero imagínense que fuera 100 números, 200, 500 números, estarían sumando así uno por uno y dividiendo entre 500, entre 1000, etc. Va a ser más complicado. Por ahí se les va un dato y el resultado sale equivocado. ¿Hay algo más sencillo? Sí, o sea, más que reduce el margen de error, sí. ¿Hay otro método? Sí. ¿Qué se llama ese método, profesor? Se llama, ok, las tablas de frecuencias. Entonces vamos a hacerlo ahora, segunda modalidad, mediante una tabla de frecuencia. Mediante una tabla de frecuencia. ¿Y cómo elaboro mi tabla de frecuencia? Ya habíamos visto la clase anterior, pero para efectos de práctica mayor, vamos a poner estos datos, en una tabla de frecuencias. ¿Listo? Esto, por ejemplo, tenía una tarea, ¿no? Era hasta ayer, ¿recuerdan? ¿Ok? Hacer una tabla de frecuencias, ¿recuerdan? ¿Ok? Entonces ya conocen esto, ¿no? Estos datos voy a ordenarlos en una tabla de frecuencias.
Si alguien todavía tiene dudas cómo se ordena un conjunto de datos en una tabla de frecuencias, tienen en su lenguaje, tienen que ponerse las pilas. Porque lo que se aborda en una clase tiene que aprenderse para esa clase, no para después. Porque si fuera así, se nos acumularían los temas a aprender. Y llega un momento que ya colapso, ya no entiendo más. ¿Y qué es lo clásico? ¿Qué se dice? Yo no soy para números. Y al contrario, por si acaso, todo en toda la vida está en números. Sin números no viven. ¿Ya? Entonces, cuidado. Y no estoy diciendo que la matemática, la estadística es lo más importante. No, todos los cursos son importantes. ¿No? Para eso, el conjunto de asignaturas consideradas en una malla curricular, pues, hacen al profesional. Si un profesional descuida uno de esas asignaturas, su formación no va a ser tan consistente. Por más que crea lo contrario, no va a ser tan consistente. Fíjense, a ver, les cuento. ¿Cuándo he estudiado estadística? En el colegio. ¿Y cuándo he estudiado estadística? Cuando he estudiado contabilidad en la universidad. ¿Usted es profesor de estadística? No, yo soy profesor de idiomas. ¿Y conoce estadística? Claro. ¿Y cómo es que aprendió? Ahí está, pues, he estudiado en la secundaria, así como ustedes, ¿cierto? Y he estudiado en la universidad. Y ya puede enseñar, claro, y puede solucionar problemas de estadística, sí. Si en su carrera, en el ejercicio de su profesión, tiene que hacer proyecciones, usted que es profesional, ¿va a contratar a un profesional en estadística? No se pase, si esto es básico. Se supone que es profesional, usted ha estudiado esto, ¿cierto? Así le van a decir, así les van a decir. Por eso es necesario, es vertebral, es transversal esto de la matemática. Así como transversal es la comunicación, en este caso la informática, etcétera, ¿no? Todos tienen que saber, en todas las carreras hay eso, ¿cierto? Ya está. Entonces, el segundo método es esto, mediante tabla de frecuencias. ¿Y cómo hago mi tabla de frecuencias? Como ya vimos, y además hicieron una tarea, va a ser más rápido, ¿cierto? Está fácil, profesor. El primer paso es saber calcular, determinar el dato menor y luego el dato mayor. Listo. Entonces ordenamos. Aquí está el 1 y aquí está el 5. Ya está. Voy a tener una tabla de 5 filas. ¿Por qué? Porque entre ese rango, ¿te acuerdan? Eso hablamos la clase anterior. En ese rango están las demás inasistencias. ¿Listo? Entonces pongo segunda línea, 2 inasistencias, tercera línea, 2 inasistencias, cuarta línea, 4 inasistencias y la quinta ya está. Entonces voy a determinar, vuelvo a mi tabla y digo, a ver, ¿cuántos tienen una inasistencia? Ya dijimos, ¿cierto? Dijimos 3, entonces ya puse 3 acá. ¿Cuántos tienen 2 inasistencias? 4, listo, 4. ¿Cuántos tienen 3 inasistencias? 3 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes de los 15 que hay, cuántos tienen 4 inasistencias? 3. Y de los 15 que hay, ¿cuántos tienen 5 inasistencias? 2. Listo. Para comprobar, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿no? Aquí 3 más 4, 7 más 3, 10 más 3, 13 más 2, 15. Total de datos, 15. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Así de fácil hicimos nuestra tabla de frecuencia absoluta. ¿Ok? Con datos no agrupados. ¿Por qué se llaman no agrupados? Porque en la columna de datos solo hay un solo dato. Uno solo, no está agrupado. No dice de 1 a 3, de 4 a 5, no dice, es uno solo. Y además estos datos, ¿qué son? Son discretos. ¿Por qué? Porque entre un número 1 y en un número 2 hay espacios. Claro que no hay medias inasistencias, pero matemáticamente, numéricamente hay espacios. Así que por eso se llama discreto. Listo. Ya, si me dice eso el estudiante, pues ya digo, pues ya lo hizo, ya me hice entender. Muy bien. Ok, entonces ya estamos. ¿Listo? Ahora, eso es lo que hemos hecho. Lo que dice acá ya hicimos. Dice, colocamos los datos en la primera columna de la tabla de frecuencias. Yo expliqué, ¿cierto?, cómo construirla en la clase anterior. Y su frecuencia absoluta en la segunda columna. Hemos hecho en la columna de datos. Y en la columna de frecuencia hemos hecho lo que hemos reiterado, ahora hemos repetido. Entonces ya está nuestra tabla de frecuencias. Profesor, yo quiero, hoy día estamos
intentando aprender cómo se calcula la media aritmética, cómo se calcula el promedio de los datos que están en una tabla de frecuencias. Entonces aquí, me concentro acá, a ver, todos atentos acá, ojito acá. Así, a priori, según mi sentido común, ¿cómo calculo el promedio? Fácil, digo. 3 por 1 o 1 por 3 es 3. Entonces pongo aquí 3. 2 por 4 es 8. ¿Ya? Y pongo aquí 8. 3, frecuencia acumulada sería, ¿no? 3 por 3, 9. Y aquí pongo 9. 4 por 3 es 12. Y aquí pongo 12. 5 por 2 es 10. Y aquí pongo 10. Recuerdan que, si mal no recuerdo, aquí era ¿cuánto? A ver, 3 más 8 es 11, más 9 es 20, más 12, 42. 42, profesor. 32, y más 10 es 42, ¿ve? Entonces, ¿qué hago? 42 entre 15, ya hice el mismo promedio, ¿ve? Porque si sumo 1 más 1 más 3 más 3 más 1 más 4 más 5 más 5 más 2 más 4 más 2 más 3, igual va a salir 42. Entonces, si hago esta multiplicación, esta columna de frecuencias acumuladas, también me va a salir 42. Entonces digo 42 entre 15 y ya está. Esa es la otra manera, con datos agrupados. ¿Ya? Me están diciendo ahí que 42 entre 15, Elsa Giovanna dice 2.8. Si es el dato, pues ese sería el promedio. Entonces, por ejemplo, ¿para qué me sirve ese dato? Me han dicho que los datos estadísticos sirven para tomar decisiones. Cierto, imagínense que yo le diga a la dirección, imagínense, a la dirección académica, yo alcance este dato. Diga, a ver, señorita, señor, quien sea el responsable, digo, aquí en este cuadro usted puede ver el número de bienestar de los alumnos, así que tome decisiones. Entonces, ¿qué decisión puede tomar? Mira, 1, 1, 3, 3, no entiendo. Ya sé que es número de bienestar, pero ¿qué decisión puedo tomar? Pero si digo, por ejemplo, el promedio de inasistencias es 2.8, cuidado. ¿Qué significa? En 10, de acuerdo a ley, algunos ya se pasaron del límite de inasistencias. Claro, porque el límite es 30%, ¿recuerdan? Pasado 30% de inasistencias, el estudiante está desaprobado por límite de inasistencias. Sí, me dejo entender, está desaprobado. ¿Por qué? ¿Cuánto es el 30% de 15? ¿Ok? Y si tienes 5 inasistencias, ya faltó al 67% de clases, ¿no? El que tiene 2 estudiantes, ¿no? Ya están retirados por límite de inasistencia. Ah, pues si le planteo así a la dirección, pues la dirección va a tener que tomar medidas, ¿no? Hablar con los estudiantes, no sé, como están desaprobados al fin del curso, tendrán que programar un curso en verano, decir qué profesor va a enseñar, decir, qué sé yo, cuánto se va a cobrar a los estudiantes por llevar ese curso extraordinario, etcétera. Cuando estamos alcanzando la información en una tabla de frecuencias y con estos datos, de cuál es el promedio, etcétera, pues ya tenemos material para tomar decisiones. Igual, individualmente ustedes hacen eso, ¿no? ¿Para qué sacan el promedio? Para tomar decisiones. Que, por ejemplo, si yo digo, necesito para aprobar 14, ¿listo? He sacado 20, he sacado 10 y he sacado, no sé, 12. 20, 10 y 12 son 42. 42 entre 3, ¿cuánto es? 3 por 4, 12. 14, salí. Aprobé. ¿Qué decisión tomo? Ya pues, voy a tomar mis vacaciones, tranquilos. Si es que me preocupa la nota, ya aprobé y objetivo cumplido. Pero si es que me preocupa el aprendizaje, dice 14, por si acaso no has aprendido casi nada. Ya, como tú vas a ser profesional, tienes que conformarte un poco con un 20.
Ahora, ¿qué pasa? Otra decisión, profesor, otro escenario. Ok, saqué 10, saqué 10, saqué 20, son 40, son 3 puntos. ¿Cuál es el promedio? 13.3, de 3, listo. Desaprobado, desaprobado. ¿Qué decisión? No sé, pues, voy a pedir, voy a dar un examen de subsanación. ¿Qué puedo hacer, no? Voy a tomar clases particulares. ¿Qué puedo hacer? Esa información me sirve para tomar decisiones. Si no tengo esa información, si nunca sé mis notas, ¿qué sería, no? No tiene sentido, ¿se da cuenta? Entonces, ahí va un tanto, aprovechando este ejemplo, ¿no? Un tanto la explicación de por qué es una herramienta importante la estadística, ¿cierto? Nos va a permitir, a partir de una base de datos, nos va a permitir sacar resúmenes, obtener conclusiones y obviamente proponer decisiones, ¿no? Alternativas de solución. Tomar decisiones, como digo reiterativamente. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Imagínense si yo tengo una tienda de, qué sé yo, de abarrotes y nunca llevo un control, ¿cierto? Por ahí compro, qué sé yo, a ver, compré betún para calzado, ¿listo? ¿Por qué? Porque en época escolar había mucha demanda, constantemente me compraba. ¿Listo? Pero en tiempo de pandemia las clases son en casa, así que nadie lustra sus zapatos, por decirlo. Normalmente la demanda ha bajado. Pero si no he hecho ese control, voy a tener amontonados mi mercadería ahí, todo empolvado, todo seco de repente. ¿Ok? Y voy a decir, no tengo plata, ¿a qué se deberá? Mi capital ha bajado. ¿Sí? Entonces, con la información actualizada, se puede tomar muchas decisiones. Sin la información, no toma ninguna decisión. Entonces, ¿qué rama del saber, qué disciplina maneja, qué ciencia maneja los datos, la información? Numérica, la matemática. Y dentro de la matemática, ¿qué rama está especializado en este manejo de datos numéricos? La estadística. ¿Solo numéricos? No, también. ¿Recuerdan que era datos cuantitativos, datos cualitativos? ¿Cierto? Entonces, pues interesante, ¿no? Por lo tanto, pues me va a servir el aprendizaje significativo, es decir, lo voy a usar. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos esta columna, esta tabla de frecuencias con 2 columnas, ojo, hoy día dijimos pues que vamos a hacer un dato más, es decir, la media aritmética, las medidas de centralización, ¿cierto? La mediana y la moda. Así que necesito hacer más columnas en mi tablita de 2 columnas aquí. He empezado la clase anterior con una tabla de 2 columnas. Una información básica, ¿no? Nada más. Pero yo quiero más información, por lo tanto, el que conoce de estadística le va a alcanzar esa mayor información. ¿Y cómo? Con nuevas herramientas, ¿no? Vamos a ver, ahora vamos a añadir una columna más. Entonces, dice aquí, atentos ahora, ahora añadimos una tercera columna, donde iremos añadiendo la multiplicación de cada dato por su frecuencia. ¿Ya? Este dato, 1, una inexistencia por su frecuencia. ¿Cuántos fueron? 3. 3 por 1, aquí voy a poner 3. ¿Cierto? 2 por 4, aquí voy a poner 8. 3 por 3, voy a poner 9. ¿Dónde está, profesor? Aquí está, pues ya está hecho. ¿Ya? Nada más que a esta columna, aquí hemos puesto columna dato o clase, ¿cierto? Y se denota por X o XY, minúscula. La frecuencia absoluta se denota por F minúscula o FI. Ahora, aquí, ¿qué se va a llamar este cuadro que se nota por XY por FI? Se va a llamar frecuencia acumulada. Entonces, nuestra tercera columna va a llamarse frecuencia acumulada. ¿Y cómo se obtiene? Ya habíamos dicho, multiplicando el dato por su frecuencia.
Aquí, 5 por 2, ¿cuánto es? 10. ¿Cuántos datos tenía en mi base de datos? Tenía 42 datos. En la multiplicación, el producto va a ser 42. En total, como decían, la sumatoria de todo va a ser 42. ¿De cuántos datos? De 15. ¿Y puedo sacar el promedio? Sí, 42 entre 15. Ahora yo quiero saber, ya, ese es el promedio. Ya estamos viendo reiterativamente cómo se calcula el promedio. ¿Listo? Entonces, así vamos a elaborar esta tercera columna, que se llama frecuencia acumulada, no nos olvidemos. Listo. Ahora, una vez que tengamos esa tabla, dice aquí, una vez que tengamos esa tabla, aplicamos la fórmula de la media aritmética. ¿Cuál es la fórmula? En este caso, las frecuencias acumuladas, la sumatoria de frecuencias acumuladas. ¿Ya? Es decir, entre n, ¿cierto? La sumatoria de las frecuencias acumuladas. Es decir, volvemos aquí. ¿Ya? Volvemos aquí. ¿A qué me refiero? A esto. Voy a sumar esto. Como esto es x por f, dato por frecuencia, 3 más 8 más 9 más 12 más 10. Cuando no tenía esta tabla, ¿cuántos datos he utilizado en una sumatoria? He utilizado 15 datos. Había 15 inasistencias, ¿no? O sea, 15 inasistencias de 15 estudiantes. Entonces, 15 en el numerador había 15 números. Ahora, cuando hago con frecuencias acumuladas, ¿cuántos datos voy a tener? 5, ya no 15. Entonces sumo. 3 más 8 más 9 más 12 más 10 es 42. Promedio, 42 entre 15, 2.8 me dijeron ustedes. Ya está. Por ese lado también se obtiene la media aritmética. ¿Ok? Entonces, esa es esta fórmula, ¿no? Esta es la que vimos, es esa fórmula. Eso que he dicho está en esta fórmula. Al final sale, esto, ustedes me han dicho, 42 entre 15 sale 2.8 o 2,8. ¿Qué es 2,8? Es el promedio, es esto, ¿no? Media aritmética. La media aritmética de esas 15, bueno, las inasistencias de esos 15 estudiantes, el promedio es 2.8. ¿De qué? De inasistencia. A través de ese dato tengo que tomar decisiones. ¿Quién? Generalmente la dirección académica. ¿Ya? Eso era para datos no agrupados, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se calcula con datos agrupados. ¿Ya? ¿Cómo se calcula con datos agrupados? Dice aquí, ¿cómo calcular la media aritmética para datos agrupados? ¿Ya? Dice, cuando tengamos variables de tipo continuo expresadas en intervalos, la media aritmética también la calcularemos con esa fórmula, es la misma. El promedio es la sumatoria de datos entre el número de datos, ya está. Esa es la media aritmética. Pero ¿qué sucede? En este caso, la X corresponde a la marca de clase de cada intervalo, es decir, el punto medio de cada intervalo. Ya no entiendo, profesor. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos los siguientes datos y nos piden calcular la media aritmética. Fíjense, ya no son variables discretas, ya son continuas, ya vienen con decimales ya. Ya no son números enteros. Ahora me complico más. Y esto, que todavía son 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 7, 21, 24 datos. Eso. Ya me estoy complicando, más números. ¿Está difícil? No, el procedimiento es el mismo. Si sabes sumar con manzanitas, ya sabes sumar con, no sé, con naranjas, con todo lo que sea. No hay problema, ya sabes sumar. Entonces hay que entender nomás bien el procedimiento. Listo. A ver. Entonces, vamos a construir, bueno, esta tabla, pero con datos agrupados.
¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Aquí en la columna de clase o en la columna de datos, ya voy a poner los intervalos. Ya no voy a poner uno por uno todos los datos, sino voy a agruparlos, ¿no? Habíamos dicho que son ¿cuántos? Son 24 datos, ¿cierto? Y voy a utilizar nomás 7 columnas. En vez de usar 7 filas, en vez de usar 24 filas. Imagínense, si hago una tabla con 24 filas en la diapositiva, ya no va a visualizarse bien los números. ¿Ok? Entonces, los he agrupado. ¿Cómo los he agrupado? En la primera línea voy a poner los datos de 5 a menos de 5,5, es decir, de 5 a 5.4. En la segunda fila, de 5.5 a 5.9. En la siguiente, de 6 a 6.4, etc. Estoy agrupando. Estos datos, a ver, por favor, estos datos, estos los voy a agrupar. Ya no los voy a considerar uno por uno, sino los voy a agrupar. Son 42 notas. ¿Estoy bien? O no, 24 notas son, ¿ok? 24 datos y no voy a usar 24 filas, sino 7 nada más. Entonces tengo que agruparlos, ¿no? De tal número a tal número, de tal número a tal número, etc. Ya lo estoy agrupando. Por eso se llama datos agrupados. Y con datos agrupados hago mi columna de datos o mi columna de clase, ¿no? Aquí. Ya está. Siguiente paso, también ya sabemos, hemos hecho tablas de frecuencia con datos agrupados. Hemos dicho, entre 5 y 5.4, ¿cuántos hay? Hay solo uno. Entonces ponemos en frecuencia absoluta 1. Entre 5.5 a 5.9, ¿cuántos hay? 2. Y así nos vamos llenando esta tabla. Al final tenemos que son 24 datos, ¿no? En estas 7 filas están representados 24 datos. Hasta ahora, si no agrupáramos, tendríamos que hacer una columna larga de 24 datos, con 24 filas. Y si es 100, pues ya no alcanza ni 10 diapositivas. Entonces, ¿qué hago? En una sola, ya voy agrupando. Ese es digamos, el procedimiento. Cuando son datos numerosos, utilizo datos, los agrupo. Entonces, hago mi tabla de frecuencias con datos agrupados. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, media con datos agrupados. ¿Listo? Y el procedimiento va a ser igual, multiplicamos, ¿no? ¿Ok? Decimos, vamos a buscar acá. Entonces, decimos, pues, añadimos una tercera columna, como hemos hecho con los datos no agrupados, vamos a añadir, pues, una tercera columna. Pero cuando era datos agrupados, nuestra tercera columna se llamaba frecuencia acumulada. Pero con datos agrupados ya no se va a llamar frecuencia acumulada, se va a llamar marca de clase. Otro término, ¿ya? Súmenlo a su léxico de estadística. Cuando les diga, calculen la marca de clase, determinen, pues ya saben de qué se trata. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se determina esa marca de clase. Entonces ya hemos añadido, acá dice, añada una tercera columna donde colocaremos la marca de clase de cada intervalo. Ya. Entonces ya hemos agregado esa columna. Entonces, ¿cómo calculo la marca de clase? Dice, la marca de clase de cada intervalo, o sea, de cada fila, ¿cierto? La obtenemos calculando su punto medio. Ah, pues la marca de clase es el punto medio. Sí. ¿Ok? El punto medio del intervalo. Dividiendo entre 2 la suma del límite inferior más el límite superior. Aquí habíamos dicho 5 y 5.5. Sumamos. 5 más 5.5
Y a esa sumatoria lo dividimos entre 2. ¿Cuánto sale? 5.25. ¿Y qué es 5.25? Sería la marca de clase aquí de este intervalo. Porque aquí hay datos agrupados, ¿cierto? De ese intervalo. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? 5.5 más 6 entre 2. 6 más 6.5 entre 2. 6.5 más 7 entre 2. 7, etcétera. Entre 2, entre 2, entre 2. ¿Y qué es eso? Eso se llama marca de clase. ¿Y para qué nos sirve? Para obtener el promedio, ¿eh? O para obtener el promedio a través de tabla de frecuencias. ¿Y cómo finalmente obtenemos el promedio? ¿Cierto? En esta fórmula está cómo obtenemos la marca de clase. Límite inferior más límite superior entre 2. ¿Cuál es el límite inferior? Aquí, en el primer intervalo, 5. ¿Cuál es el límite superior? 5.5. Entonces sumamos 5 más 5.5 y dice la fórmula entre 2. Entonces pongo entre 2. Hago el cálculo y me sale 5.25. 5.25, ¿qué es? Es la marca de esta primera. Aquí, ¿cierto? Ahí vamos a poner acá. Ya, muy bien. Luego, vemos, ¿no? Dice, haciendo lo mismo para el resto, empezamos con 5.25. Aquí, empezamos con 5.25. Igual hacemos para los demás intervalos. Al final tenemos las marcas de clase de cada intervalo. Es decir, cada intervalo tiene su marca de clase. Cada intervalo tiene su marca de clase. Hemos calculado límite inferior más límite superior entre 2. No se olvide. Ya hemos hecho los cálculos. Listo. ¿Qué sigue ahora? Ahora añadimos otra columna. Ya vamos por la cuarta columna, estos datos agrupados. Cuarta columna. Añadimos otra columna más en la que multiplicaremos la marca de clase de cada intervalo por su frecuencia absoluta. Es decir, para poner el dato aquí, multiplicamos 1 por 5.25. Para poner acá, multiplicamos 2 por 5.75, etc. Así procedemos. ¿Ya? Y el resultado es así. Y ustedes hacen en casa más tarde, hacen el ejercicio y les va a salir así. Y luego hacen una sumatoria. Suman todos estos datos y sale 169.50. Y ya pueden obtener el promedio entre 24. Dice aquí a la letra. Añadimos el resultado de cada multiplicación en su fila correspondiente y en la última fila realizamos la suma de toda la columna, es decir, esta suma. Ya está. Ya lo hemos hecho. Entonces ya aplicamos la fórmula, pues, la suma de esas frecuencias, ¿cierto? ¿Ok? Aquí. Entre el número de datos. ¿Cuánto era? 169.50 entre 24. ¿Cuánto es? 706. ¿Qué es 706? Es el promedio de esos datos. Es una manera de obtener promedio a través de una tabla de frecuencia con datos agrupados. No se olviden, hasta ahora hemos hecho un ejercicio obteniendo promedio a partir de datos que están en una tabla de frecuencia, primero con datos no agrupados y ahora con datos agrupados. En datos no agrupados, ¿qué se necesita? La frecuencia acumulada. Y en datos no agrupados, ¿qué se necesita? La marca de clase. ¿Ok? No nos olvidemos ese dato. Y además,
para repasarlo, para revisarlo, tenemos la diapositiva. Ya saben, esto está en la plataforma, así que lo bajan y lo utilizan como material de práctica. Ese es el promedio. Ahora dijimos que en esta clase vamos a calcular 3 datos, ¿no? 1, la media aritmética, 2, la mediana y 3, la moda. Entonces vamos a ver ahora cómo se calcula la mediana. Aquí se llama mediana, ¿no? Media, mediana, me están confundiendo, ¿no? Es sencillo entender. ¿Qué es la mediana? Dice, la mediana de un conjunto ordenado de menor a mayor, un conjunto ordenado de datos, es el valor que está en medio. No es el promedio, sino sería la media. El valor que está justo a la mitad. Es decir, tiene los mismos datos antes, ¿cierto? Y los mismos datos después. Si el número de datos es par, no hay ningún valor que se quede en el medio. Si son 8, hay 4 a la izquierda y 4 a la derecha, no hay ningún dato en el medio. Entonces dice, la mediana se le asigna el valor medio de los dos datos centrales. Vamos a verlo acá. Dice, por ejemplo, vamos a calcular la mediana de estos datos discretos, ¿cierto? 3, 1, 4, 1, 2, 4, 3. La teoría dice que la mediana es el dato que está al medio. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. ¿No? Entonces lo ordenamos, pero primero tenemos que ordenar. Aquí dice, en primer lugar hay que ordenar los datos de menor a mayor, ya que de otra forma no podríamos saber cuál es la mediana. Entonces ordenamos 1, 1, 2, aquí está, 3, 3, 4, 4. Estamos ordenando. Hay 2 unos, hay un 2, hay 2 3 y hay 2 4. Lo estamos ordenando de menor a mayor. Como son 7 datos, es fácil. Es número impar, es fácil, ¿no? Tenemos 7 datos, es decir, un número impar de datos. Entonces, la mediana es el dato que está justo al medio, es decir, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. El dato que está al medio, este dato, esa es la mediana. Fácil. No es el promedio, porque si hacen el promedio de estos datos no es 3. ¿Cierto? Es 2.8, ¿recuerdan? Algo así. ¿Ok? Entonces la mediana es 3. Dice, por tanto, en este caso, aquí está, en este caso, la mediana es 3. A ver, chat. Y si es par, ahí vamos, ¿no? Y si es par, ahí vamos. Entonces, se entiende, con datos impares, pues es sencillísimo. Pero, profesor, ¿y qué tal si son 100 datos? Ah, pues otra cosa, ¿no? Así, con 7 datos es fácil. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ¿y qué pasa con los datos pares, ¿no? Cantidad par. ¿Qué se hace? Dice, vamos a ver ahora cómo se calcula la mediana si tenemos un número par de datos. Ejemplo, 4, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 1. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces aquí hay un número par de datos. ¿Qué hacemos? Lo que hacíamos, ¿no? En primer lugar, ordenamos de menor a mayor. 1, 1, hay 3 unos, entonces 3 unos. Hay un 2, 2. Hay 3, 3, 3. Y hay un 4, 4. Ya lo hemos ordenado. Entonces, para la mediana de un número par de datos, una vez que están ordenados, ¿qué hacemos? ¿No? Dice, ahora tenemos 8 datos, entonces tenemos que sacar la media de los 2 datos centrales. Entonces dejamos 3 a la izquierda y 3 a la derecha, pero al medio ya no hay un solo dato, ya hay 2 datos. Ya hay 2 datos. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, sacamos la media de esos 2 datos. Y como ya sabemos qué es media, pues es el promedio. Entonces, ¿cómo obtenemos? Así, ¿cierto? Facilísimo. La mediana para este caso será el valor medio de estos 2 datos, la media. Entonces, ¿cómo se hace? La mediana. ¿Cómo se denota? M mayúscula, E minúscula. Eso significa mediana. Aquí está 2
más 3. Entonces, esto 2 más 3. ¿Cuántos datos son? ¿Cuántos números? 2. Entonces, entre 2. 2 más 3, 5. Entre 2. Promedio, 2, 5. Digo, el promedio, ¿cierto? Y esa sería la mediana. Ok, esto es la media de estos dos datos. Pero para el total de datos, para este total, ¿qué representa? La mediana. 2.5 es mediana ¿de qué? De todos estos datos. Entonces, la mediana es 2,5. ¿Listo? Entonces, eso es mediana. Sencillo. Una vez que se entienda, regla de oro, practiquen. No se confíen, no digan que es fácil. Cuidado. Practiquen constantemente, periódicamente. No hoy día en clase un rato y la noche anterior al examen. No sirve eso. Así no se aprende. Pueden aprobarse, pero aprender no. El aprendizaje tiene otras connotaciones. Listo. Ahora, eso fue con datos, ¿cierto? Aislados. Ahora, ¿cómo calculamos la mediana? En tabla de frecuencias. ¿Cómo calculamos? Dice aquí cómo calcular la mediana en tabla de frecuencias. Entonces, vamos a ordenar esos datos. ¿Ok? Entonces, decimos, si tenemos muchos valores, la mediana la obtenemos ordenando los datos previamente en tabla de frecuencias, utilizando la columna de frecuencia absoluta acumulada. Para mediana vamos a utilizar esta columna de frecuencia absoluta acumulada, así como hicimos la media aritmética con datos no agrupados, igual. Ejemplo, vamos a suponer que a partir de unos datos hemos construido esta tabla de frecuencias. Nos dieron unos datos y estos datos ya lo hemos ordenado en esta tabla. ¿Ya? Entonces eran datos no agrupados, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. La frecuencia absoluta, ¿cuántos tenían 1? 6. ¿Cuántos tenían 2? 4. ¿Cuántos tenían 3? 5. ¿Cuántos tenían 4? 4. ¿Cuántos tenían 5? 6. ¿Cuántos datos eran en total? 25 datos me alcanzaron. ¿Y los 25 están aquí? Sí, ya está. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero obtener mediana. Ah, fácil. Pues haz tú una columna adicional que se va a llamar frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se obtiene eso? Ya sabían, ¿no? 1 por 6, 6. 2. Perdón. Estoy un poco confundido. Ya vamos a ver acá. Para saber, dice, ya tenemos esta tabla, ¿sí? Podemos ver. Para saber en qué posición debe caer la mediana, que se está confundiendo con la media aritmética. La mediana dividimos, dice, el número total de elementos entre 2. ¿Ya? Lo cual nos dará la posición que ocupa el punto medio, en este caso 25 elementos. Son 25 elementos, ¿cierto? Estamos hablando de mediana. Son 25 elementos, ¿ok? Y lo dividimos esos 25 entre 2. ¿Listo? Entonces sería 12,5. Como corolario dice, la mediana es el valor cuya frecuencia absoluta acumulada esté inmediatamente por encima de la mitad del número de datos. ¿Ok? Esté por encima de la mitad del número de datos. ¿Listo? Esa es la mediana. Y es lo que estamos calculando. Ahora, para mayor detalle todavía, ¿no? Para que no quede dudas. Entonces, hemos dicho que hemos determinado en ese cálculo que la mitad de ese número de datos es 12,5. Hemos dicho que era 12,5. El valor que tiene una frecuencia absoluta acumulada inmediatamente por encima es el 3.
que tiene una frecuencia absoluta acumulada de 15. Es decir, ustedes vean, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia absoluta mayor absoluta inmediatamente por encima de 12.5? Porque es lo que hemos calculado, ¿cierto? 12.5. Aquí hemos calculado que la mediana es 12.5. Entonces decimos, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada que es inmediatamente más alto o inmediatamente superior a 12.5? Más alto, inmediatamente más alto. Puede ser 12.5, 12.6, 12.7, etc. Entonces vemos nuestra frecuencia absoluta acumulada y decimos, ¿dónde está 12, 12, 12, 12? Aquí hay 6, no hay problema, no estoy buscando. 10, no. 15 puede ser. 19 es mayor, así que no hay problema. ¿Cuál es inmediatamente mayor a 12.5? 15. 15. Entonces, ojo con ese dato 15. Aquí voy a volver a la... Aquí está, ¿no? Dice, la mitad, entonces, del número de datos era 12.5, ¿recuerdan? Entonces, el valor que tiene una frecuencia absoluta acumulada, por eso tenemos que ir a la tabla de frecuencia absoluta acumulada, en la columna esta. En esa columna vemos, ¿no? El valor que tiene una frecuencia absoluta acumulada. Inmediatamente, esto ténganlo presente, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Inmediatamente por encima de 12.5 es 15, ¿cierto? ¿Y cuál es? Es 3. Es el 3, ¿cierto? ¿A qué corresponde este 15? Al dato 3. ¿Listo? Por tanto, la mediana de esta tabla de frecuencias, de estos datos, es 3. ¿Listo? Por otro lado, también podrían haber dicho, pues, si es que es una tabla de frecuencias, digamos, con datos no agrupados, dicen aquí, habíamos dicho, ¿no? Ordenamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y elegimos el número que está al medio, esa es la mediana. Ya está, pues aquí está el 3. Pero lo hemos hecho calculando a través de una tabla de frecuencias. ¿Ok? Esa es la mediana. Listo. Ahora es el último dato que calculamos. ¿Cómo calculamos la moda? Mucho más fácil todavía. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la moda? ¿Cómo calcular la moda? Dice, la moda es el valor que más veces se repite. O dicho de otra forma, dice, es el valor que tiene la mayor frecuencia. Ejemplo. Dice, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Cuál es la moda de estos datos? Tenemos estos datos. Como dice que la moda es el dato que más veces se repite, 1 se repite más veces, se repite 3 veces. El número 3 se repite 2 veces, el número 4 2 veces. Por lo tanto, la moda es 1. Sencillo. Por eso dice aquí, el valor más repetido es 1. Se repite 3 veces. Entonces, la moda es el 1. ¿Ya? Dice luego, hay que tener en cuenta que en un conjunto de datos puede haber 2 o más modas. Cuidado. Por ejemplo, ¿cuál es la moda en este conjunto de datos? Hay 3 unos y 3 3. Entonces decimos que este conjunto de datos tiene 2 modas, es bimodal. ¿Ya? Entonces dice, el 1 se repite 3 veces. Listo. El 3 se repite también 3 veces. Por lo tanto, las modas de ese conjunto de datos son 1 y 3. Entonces, cuando hay una sola moda, es pues simplemente modal, nada más, un conjunto de datos modales.
Cuando hay dos modas, ya se llama bimodal. ¿Puede haber más modas? Sí. ¿Y qué se llamaría? Multimodal. A ver, Anderson en el chat dice, no se puede hacer algo para que sea una moda. Wow, mi no entender. A ver, ¿cómo sería? A ver, lo digo yo a broma por si acaso. De repente está bromeando, ¿ya? Pero si es que es en serio, o sea, no estoy soslayando su inquietud. Así es que es en serio, por favor, ayúdeme a entender. Gracias, le voy a agradecer, ¿ok? Ya está. Entonces, fácil determinar la moda. ¿Ok? Pero en una tabla de frecuencias, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se determina la moda en una tabla de frecuencias? ¿Ya? Entonces, con esto ya acabamos, ¿eh? Preciso. ¿Cómo calcular la moda en una tabla de frecuencias? Dice, si los datos los tenemos ordenados ya en una tabla de frecuencias, la moda será aquel o aquellos valores que tengan mayor frecuencia absoluta. Ah, pues entonces tengo que hacer frecuencia absoluta. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver. En este caso, son que ¿cuál tiene mayor frecuencia? Esta, es decir, el dato 1, es decir, este dato tiene 6 veces, o sea, ¿hay otro que es superior? No, hay otro 6 aquí, hay otro 6. Entonces, ¿qué digo? En este ejemplo, las modas son 1 y 5. Ya que, dice, ¿no? Adicionalmente, ya que la frecuencia absoluta de ambas es 6. 6 y 6. La moda, acuérdense que es el dato que más veces se repite. Y en esta tabla hay dos datos que se repiten más veces, por 6 veces. ¿Cuáles son? 1 y 5. Por lo tanto, las modas son 1 y 5. Y en datos agrupados, igual, en datos agrupados, dicen. Si tenemos, vamos a poner acá, ¿cómo calcular la moda en datos agrupados? Si tenemos los datos agrupados en intervalos, estos ya son intervalos, ¿no? De 5 a 5.5 son intervalos, ¿cierto? Si lo tenemos agrupados en intervalos, la moda será el intervalo con mayor frecuencia. A ver, aquí ¿cuánto es la frecuencia? 1, nada barato, 2 menos, 3, 4, 1. ¿Cuál es el mayor? 8, ¿cierto? Entonces, ¿cuál intervalo se repite 8 veces? Este intervalo. Entonces, ¿qué dice? No? Por ejemplo, en este caso, la moda es el intervalo 7 a 7.5. Es este. ¿Por qué? Porque se repite 8 veces. Y los demás, ¿por qué no? Porque son menos de 8 veces. Y si dos intervalos se repitieran 8 veces, pues ya sería una tabla con datos bimodal, ¿cierto? De dos modas. Y colorín y colorado. Pregunta del $1.000.000. ¿Me dejé entender? Usen el micrófono. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No hablan con desconocidos? ¿Qué cosa? Sí, ¿Qué ha pasado? profesor. Ah, muy bien. Ok. Gracias. Yo Sí, sé, profesor. profesor, está muy Ya, claro. ok. Ya, yo les agradezco. Mi consejo, ¿cierto? Mi sugerencia. Estudiar no significa solo asistir a clases y entender, porque es lo que hemos hecho, entender nada más. Y cuando entendemos, el conocimiento, la información lo tenemos todavía en una base de datos, como dicen, en una base de datos temporal.
Y si no lo utilizamos, como es temporal, se borra. ¿Qué significa borrarse? Lo olvidan, pues lo olvidamos. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué tengo que hacer, profesor, para no olvidarlo? Fácil, pues. ¿Ok? Repita, repita, repita y repita. Nunca repite este curso, porque vas a aprender a repetir de curso. Lo que repites, lo aprendes, de todas maneras. ¿Ya? Entonces, van a practicar, ¿cierto? En la plataforma les he subido ahí un libro en PDF de estadística. En el internet hay un sinfín de libros, ¿cierto? ¿Ok? Y ahí hay ejercicios en esos libros, practican, repasan lo que hay en estas diapositivas. ¿Ok? Me están diciendo que deje tarea y la próxima clase, la próxima semana, vamos a hacer puros ejercicios, ¿ya? Y ahí va a haber nota de participación en clase. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la próxima semana terminamos la primera unidad. ¿Ya? La próxima clase, ¿cuándo es? El 23, ¿cierto? A ver. Sí, pues, el 23 tenemos una práctica general. El 30 es el examen de la primera unidad. Así que tenemos 2 semanas para practicar y no sacar 20, sino 21, ¿no? En el examen. Y luego, ya pues eso me provoca satisfacción, entonces saqué la máxima nota. Entonces, y además, de repente hasta mis relacionados y mis familiares se van a sentir orgullosos, ¿cierto? Mis amigos se van a sentir orgullosos, que no son envidiosos, ¿cierto? Se van a sentir orgullosos. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. ¿De acuerdo? Insisto, practiquen, dense un tiempo. El estudiante, aparte de ingresar a clases, para entender, debe tener un horario aparte en casa, fuera de horario de clases. Anteriormente, ¿qué se hacía? En mi promoción, ¿qué hacíamos? Todo lo que nos enseñaban en clase lo anotábamos en un cuaderno que lo llamábamos blog o borrador. Y llegábamos a casa y todo lo que habíamos anotado lo pasábamos a limpio, ¿no? Al cuaderno oficial. ¿Qué estaba haciendo? Estaba repitiendo, ¿eh? Y encima nos dejaba tareas, tercera repetición. No éramos más inteligentes, sino que repetíamos más veces y fácilmente aprendíamos. El problema es que ahora ya no hacemos eso. Cuidado, vamos de estos ejercicios, de esta tarea, ustedes ya, de la tarea anterior, seguro que ya lo tienen en su portafolio. ¿Ya? Entonces, no van a imprimir las diapositivas, no tendría sentido, sino lo que ustedes hacen. El portafolio es los documentos que son de autoría suya, ustedes son los autores. Ahí estará esto, ahí estará, digamos, la captura de pantalla de su examen, qué sé yo, o sea, lo que ustedes hacen. ¿Ya? ¿Listo? Entonces eso, por favor, tengan en cuenta, terminó la hora de la sesión, yo supongo que ya van a empezar otra clase. Yo les agradezco su atención, su participación. Ya pues, que tengan un buen día y un mejor fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, se portan bien. Hasta luego, profesor. Gracias. Bendecido día, profesor. Muchas gracias, Elsa, qué bonito, gracias. Ok, hasta luego, gracias.